A lo que vinimos. La Revolución Rusa de 1891 a 1924, la tragedia de un pueblo, del profesor Orlando Figes. Orlando Figes es un historiador, profesor universitario de la Universidad de Londres, también fue profesor en Cambridge, especializado principalmente en la historia de Rusia y de la URSS. Y sobre todo es un gran conocedor, o su especialidad es mayor, en este momento histórico, en la Revolución Rusa. Como vemos, el libro, La Revolución Rusa, empieza en 1891. Es decir, porque él busca los antecedentes, o nos cuenta los antecedentes de esta revolución. Y los antecedentes, pues claro, es la Rusia zarista de los Romanov. Los zares tenían a Rusia como si fuera su feudo privado. Era un régimen de tipo paternalista, ¿no? El zar era como el padre de todas las rusas o del pueblo ruso, y tenían pues unos tintes pues, prácticamente medievales, pero es verdad que era adorado. También es cierto que había un gran analfabetismo, etcétera, etcétera, y al zar se le veía pues como ese padre de la nación o del pueblo ruso. Era un régimen absolutamente fosilizado, que fue incapaz de darse cuenta de los cambios que se iban produciendo en la sociedad rusa, que se iba haciendo más urbana, por lo tanto mejor educada y más compleja. El zar se rodeaba de una serie de consejeros de tinte reaccionario, eran gente incompetente, mediocres y en algunos casos hasta extravagantes. La extravagancia la tenemos en Rasputín, que era un tipo bastante extravagante, pero que tenía una gran influencia, sobre todo en la zarina, y a través de la zarina en el propio zar, ¿no? En los primeros ministros que el zar nombraba, claro, salían de algunos de estos consejeros y pasaba igual, pues eran gente incompetente, mediocre y con un pensamiento reaccionario. Esto supuso un gran caldo de cultivo para los conflictos o para que se desarrollaran los conflictos sociales. Otro problema que tenía también otra carencia que tenía también el régimen era el ejército. El ejército, que es otro pilar del régimen zarista, pero es que era un ejército vasallo del zar, es decir, no estaba al servicio del pueblo ruso, estaba al servicio de proteger a la familia real. O sea, era un ejército de servidumbre. Y esto generaba un gran descontento, sobre todo en la tropa y en los mandos, vamos a decir, inferiores del ejército. Este descontento, pues claro, producía, las consecuencias de este descontento era que era un ejército pues muy debilitado. Y esto va a ser importante, va a ser relevante a la hora de cuando llegue la revolución. Otro pilar que tenía también el régimen zarista era la Iglesia ortodoxa. Rusia era un país eminentemente religioso y religioso cristiano ortodoxo. O sea, era el país absolutamente cristiano ortodoxo. O sea, el 90% de la población se consideraba así y daba una gran importancia a las creencias religiosas. Su religión ortodoxa, si antes hablábamos del padre zar, pues esta era la gran madre Rusia. Claro, este pilar ideológico del régimen zarista, que era la Iglesia, pues también va a ir colapsando. Claro, tanto el caso del zar, el amor al zar, como estas creencias ortodoxas cristianas también se deben a que existía una población campesina muy extensa, analfabeta, con una gran
tradición de creencias, supeditado al poder, etcétera, etcétera. De hecho, a principios del siglo XX, el 80% de la población rusa era campesina, eran campesinos. Y el otro 20% tenía algún tipo de raíz con el mundo campesino. Pero se daba una circunstancia, que las élites, que sí que vivían muchos de ellos del campo, pero estas élites, o sea, las clases sociales que estaban mejor educadas, que vivían en las ciudades, del campo no sabían nada, o sea, vivían ajenos al campo. El campo les resultaba un lugar exótico, donde a lo mejor tenían sus dachas o sus haciendas de descanso, de recreo, o para producir, les generaba una serie de beneficios económicos, ¿no? Claro, esto, consecuencia de tener esto, pues existía una gran incomprensión, el campo no existían unos grandes núcleos de pobreza dentro del campo y también pues la crueldad a la que estaban sometidos estos campesinos. No solo a la incomprensión y a la pobreza, sino también eran víctimas de tratos crueles. Esto generó un resentimiento dentro de las masas campesinas contra este sistema y los que representaban este sistema. Muchos de estos campesinos, buscando una vida mejor, como era lógico, van a emigrar a las ciudades. Y a medida que van llegando a las ciudades, van a ir ingresando en las filas del proletariado. Y de las filas del proletariado, pues, se van a ir convirtiendo en miembros del movimiento obrero y de estas organizaciones del movimiento obrero, que son la base de lo que luego va a ser el movimiento revolucionario. ¿Qué concepto tenían ellos, estos revolucionarios, estos campesinos que se convierten en obreros y estos obreros que se convierten en base del movimiento revolucionario? ¿Qué concepción tenían de la revolución en un principio, en ese principio? Pues ellos en la revolución veían el progreso, la ilustración, la liberación y la justicia, principalmente esto, ¿no? Coincide además en este tiempo que en Rusia se publica El Capital de Marx. Curiosamente, Marx nunca pensó que se pudiera dar la revolución en Rusia. De hecho, hay escritos en los que prácticamente descarta esa posibilidad. Es decir, se puede dar la revolución menos aquí, menos en Rusia. Bueno, pues en Rusia se publica El Capital de Marx. Y va a ser acogido y estudiado en las universidades, sobre todo en la enseñanza, pero la enseñanza universitaria. Las universidades en Rusia, tanto los profesores como alumnos y tal, habían sido siempre un nicho de oposición al régimen zarista. Entonces, esta publicación del Capital lo acogen, pues eso, con los brazos abiertos, ¿no? Ellos encuentran en el Capital, en el estudio del Capital, como un sendero de modernización y de civilización del país. Tanto es así que se convierte prácticamente en una moda intelectual en su momento. Y lo van a querer convertir en una especie de credo nacional. Consecuencia de esto, pues se va a ir extendiendo este estudio del Capital, no solo ya a las universidades, sino también va a ir llegando a estas organizaciones que decíamos de tipo político, etc. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber protestas, manifestaciones, huelgas, pero esto no conduce a ningún progreso democrático, o por lo menos un gran progreso democrático, porque el zar sigue inmóvil, no es incapaz de evolucionar hacia una monarquía constitucional, es incapaz. ¿Qué respuesta se da a esto, a este movimiento, a estas protestas, a las manifestaciones, a estas huelgas? Pues la respuesta es la represión. Esa es la respuesta que el Estado ruso, el Estado zarista da, es la represión. Esto supone que la ley y el orden pues se va a resquebrajar, ¿no? Y ya van a producir los asesinatos, las arbitrariedades, el vandalismo, los asaltos, en fin. Llegará la Primera Guerra Mundial,
que va a ser quien precipite todo de una vez. O sea, ya va a suponer un golpe psicológico enorme, primero para potenciar la revolución y segundo contra el régimen zarista. Hay motines de soldados que no quieren ir a la guerra, cuando vuelven cuentan lo que está pasando, en fin, muchos de estos soldados, por eso decíamos que la debilidad del ejército también va a ser muy importante en el desarrollo de la revolución, se van a integrar en los bolcheviques, que ya estaban integradas por ciertas masas obreras, intelectuales y tal. Los bolcheviques eran posiblemente el partido mejor organizado y esto pues lo acogieron mejor. A los soldados, claro, uno de los objetivos que tenían los bolcheviques era dejar de participar en la Primera Guerra Mundial y eso atraía el que muchos soldados ingresaran dentro de las filas de los bolcheviques. Consecuencia de todo esto que acabamos de decir, pues va a ser la caída de la monarquía que va a ser celebrada en toda Rusia. Bien. Un personaje importante de todo esto que estamos contando de la revolución va a ser Lenin, del que en el libro también nos va a hablar y bastante, porque él dice que sin la intervención de Lenin posiblemente el triunfo de la revolución pues a lo mejor no se hubiese dado, o por lo menos él tuvo una importancia enorme en ese triunfo de la revolución. Tan importante es Lenin, la figura de Lenin en la revolución rusa, que justamente el libro, donde da por finalizada, vamos a hacer el periodo revolucionario, termina en 1924, como veis aquí, pone que de 1821 a 1924. En 1924, el 21 de enero, es cuando muere Lenin. Entonces la muerte de Lenin supone esto. También dice que supone la muerte de un hombre, Lenin el hombre, para el nacimiento de Lenin el Dios. En fin. El libro es apasionante de leer, es apasionante, además nos habla, porque está contado de forma apasionante, muy atractiva, muy fluida, y no solo nos va a contar pues, los hechos históricos más relevantes, sobre todo de la política y tal, sino que nos va a hablar también de la vida cotidiana, desde la vida cotidiana de la familia real hasta de los campesinos, de los soldados, de los revolucionarios, de los personajes, no solo Lenin, que hubo muchos otros personajes que participaron en la revolución, etc. Y esto le hace que, vamos, para mí, de los libros que he leído sobre la materia, pues sea el mejor libro, posiblemente, vamos, ni posiblemente, es el mejor libro que he leído y además, aunque es un libro, es un gran tocho, ningún problema porque se lee de forma, pues eso, fluida y lo que decía, apasionante. Lo que cuenta es, siempre se usa el tópico, es decir, es como una novela. Pues bueno, pues no es novela porque es historia, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que además es un libro prácticamente de referencia sobre el periodo, que a cualquiera que le guste la historia y sobre todo, claro, este hecho histórico que marcó pues a toda la civilización occidental a lo largo, por lo menos, de todo el siglo XX, incluso llega hasta nuestros días, pues yo le recomendaría la lectura de este libro fantástico. La Revolución Rusa, 1891-1924. Hasta otra, amigos.